La noche caía como un manto pesado sobre el rancho de Javier Morales, un hombre curtido por el sol y el polvo del desierto de Nuevo México. El viento ululaba entre las grietas de la madera vieja, llevando consigo un silencio inquietante que parecía susurrar secretos. Javier, de pie junto a la chimenea, ajustaba su sombrero gastado cuando un golpe seco resonó en la puerta. No era un sonido común, no era el trote de un caballo ni el aullido de un coyote. Era algo diferente, algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Con el rifle en mano, se acercó lentamente, el crujir de las tablas bajo sus botas rompiendo el silencio. Abrió la puerta de golpe, y lo que vio lo dejó petrificado. 5 mujeres apache, vestidas con pieles raídas y adornos de plumas, lo miraban con ojos que parecían atravesar su alma. Su piel bronceada brillaba bajo la luz de la luna, y en sus rostros había una mezcla de dolor y determinación que lo hizo retroceder un paso. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Javier, su voz temblorosa mientras levantaba el rifle, aunque algo en su interior le decía que no debía disparar. Las mujeres no respondieron de inmediato. La que parecía liderar, una figura alta con cicatrices marcadas en la mejilla, dio un paso adelante. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. Somos las viudas del clan de la luna llena, dijo con una voz grave, casi un susurro que se mezcló con el viento. Venimos a cambiar tu destino, ranchero. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído historias sobre los apaches, sobre sus rituales y su venganza, pero nunca imaginó que 5 mujeres pudieran sembrar tanto temor en su pecho. Antes de que pudiera reaccionar, las viudas entraron sin pedir permiso, sus pasos silenciosos como los de un felino. Una de ellas, con el cabello negro azabache cayendo en mechones desordenados, cerró la puerta tras de sí con un movimiento rápido, como si sellaran su destino dentro de aquellas 4 paredes. No queremos tu sangre, aún, dijo otra, más joven, con una risa seca que cortó el aire. Pero necesitas ayudarnos. Javier dejó caer el rifle al suelo, sus manos temblando. ¿Ayudarlas? ¿En qué? Su rancho estaba aislado, a días de cualquier pueblo, y su vida se resumía a cuidar ganado y sobrevivir al rigor del desierto. Pero algo en la mirada de aquellas mujeres le decía que no tenía opción. La líder, a quien llamó en su mente la cicatriz, se sentó en una silla y lo observó como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba su mente. Hace 3 lunas, nuestro pueblo fue atacado, comenzó la cicatriz, su voz cargada de un dolor que parecía eterno. Soldados blancos quemaron nuestras tiendas, mataron a nuestros hombres y nos dejaron con nada. Pero nosotros sabemos quién dio la orden. Y tú, ranchero, eres nuestra llave para llegar a él. Javier frunció el ceño. ¿Él? ¿Qué podía tener él que ver con los soldados? Su vida era simple, solitaria, y evitaba cualquier conflicto. Pero antes de que pudiera protestar, la joven de cabello desordenado arrojó un medallón al suelo. Era de oro, con un grabado que Javier reconoció al instante, el sello del coronel Ramírez, un hombre cruel que había pasado por su rancho semanas atrás, exigiendo provisiones y dejando tras de sí una amenaza velada. Ese bastardo estuvo aquí, murmuró Javier, su voz apenas audible. Pero yo no tengo nada que ver con sus crímenes. La cicatriz se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Tú lo alimentaste. Tú le diste refugio. Ahora, nos ayudarás a encontrarlo, o moriremos todas, y tú con nosotros. El ultimátum lo golpeó como un puñetazo. Javier sabía que los apaches no hacían promesas vacías. Pero también sabía que enfrentarse al coronel Ramírez era como firmar su propia sentencia de muerte. Sin embargo, algo en la desesperación de aquellas mujeres lo conmovió. Tal vez era el recuerdo de su propia soledad, o tal vez el eco de una justicia que nunca había osado buscar. Asintió lentamente, aunque su mente ya planeaba cómo escapar de esa trampa. Las noches siguientes fueron un torbellino de planes y tensiones. Las viudas se instalaron en su rancho, cocinando en silencio, afilando cuchillos y murmurando en su lengua natal. Javier las observaba desde la distancia, preguntándose si realmente podría confiar en ellas. Una noche,
mientras el fuego crepitaba, la más joven, a quien llamó Ojos de Fuego por su mirada ardiente, se acercó con un mapa dibujado a mano. Marcaba un sendero hacia las montañas, donde, según ellas, el coronel había establecido un campamento secreto. Si vamos, no hay vuelta atrás, advirtió Ojos de Fuego. Él tiene hombres, armas. Y no dudará en matarnos a todos. Javier tragó saliva, pero su decisión estaba tomada. Recogió su rifle y un saco con provisiones. Las viudas lo siguieron, moviéndose como sombras en la oscuridad. El viaje fue agotador, con el desierto castigándolos bajo un sol implacable y las noches heladas mordiendo sus huesos. Pero lo peor llegó cuando avistaron el campamento, decenas de soldados armados patrullaban, y en el centro, bajo una tienda iluminada, se escuchaban las risas del coronel Ramírez. La cicatriz trazó un plan audaz, infiltrarse durante la noche, usando a Javier como cebo. Él protestó, pero las viudas lo convencieron con una mezcla de amenazas y promesas de redención. Bajo la luz de una luna menguante, Javier se acercó al campamento, fingiendo buscar ayuda. Los soldados lo rodearon, y por un momento, pensó que todo estaba perdido. Pero entonces, como fantasmas, las viudas emergieron de la oscuridad. Sus cuchillos brillaron bajo la luz de las antorchas, y en un abrir y cerrar de ojos, el caos estalló. Gritos, disparos y el olor a pólvora llenaron el aire. Javier se escondió tras una roca, viendo cómo las viudas luchaban con una ferocidad que nunca había presenciado. Ojos de Fuego derribó a 2 soldados con una precisión letal, mientras la cicatriz se enfrentó al coronel cara a cara. Ramírez, sorprendido, desenvainó su sable, pero la líder apache fue más rápida. Con un movimiento fluido, lo desarmó y lo obligó a arrodillarse. «Esto es por mi pueblo», susurró la cicatriz, levantando su cuchillo. Pero antes de que pudiera asestar el golpe final, un disparo resonó en la noche. Javier giró la cabeza y vio a Ojos de Fuego caer, una mancha roja expandiéndose en su pecho. Los soldados restantes habían contraatacado, y la batalla se inclinó en su favor. El pánico se apoderó de Javier. Corrió hacia las viudas, pero la cicatriz lo empujó hacia atrás. «¡Huye!», gritó. «¡Sálvate! Esto no es tu guerra». Javier dudó, pero el sonido de más disparos lo obligó a correr hacia las sombras. Mientras escapaba, escuchó un grito desgarrador, seguido de un silencio sepulcral. Llegó al rancho al amanecer, exhausto y temblando. La casa estaba vacía, pero sobre la mesa encontró el medallón del coronel, manchado de sangre. No sabía si las viudas habían sobrevivido, si habían vengado a su pueblo o si habían muerto intentando. Días después, mientras reparaba la cerca del rancho, un jinete solitario apareció en el horizonte. Era un mensajero, con una carta sellada. Al abrirla, Javier encontró solo una frase escrita con tinta temblorosa: «La deuda está pagada. No mires atrás». No había firma, pero supo de inmediato que venía de la cicatriz. Su vida había cambiado para siempre. El rancho, que antes era un refugio de soledad, ahora estaba impregnado de recuerdos de sangre y sacrificio. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, le recordaba a aquellas 5 mujeres que habían tocado su puerta y lo habían arrastrado a un destino que nunca imaginó. Pasaron los meses, y Javier comenzó a notar cosas extrañas. Sombras que se movían en la penumbra, huellas que aparecían sin explicación cerca del corral. Una noche, mientras dormía, un sonido lo despertó, el mismo golpe seco que había iniciado todo. Se levantó, corazón en la garganta, y abrió la puerta. Allí, bajo la luz de la luna, estaban las 5 viudas, intactas, con sonrisas que no alcanzaban sus ojos. Ojos de Fuego, con una cicatriz nueva en el rostro, dio un paso adelante. «Pensaste que nos habías perdido, ¿verdad?», dijo con una risa fría. «Pero los espíritus no mueren tan fácilmente. Y tú, ranchero, aún tienes un papel que jugar». Javier sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No sabía si eran reales o si la culpa y el miedo lo habían llevado a la locura. Pero una cosa era segura. Su vida nunca volvería a ser la misma. Las viudas entraron de nuevo,
Y esta vez, cerró la puerta tras ellas, sabiendo que el próximo capítulo de su historia estaba a punto de comenzar o de terminar.